Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el capítulo 9, vamos a ver cultura local y cultura global. Para eso les preparé una presentación, vamos a compartir pantalla. Tienen que estar viendo la presentación, vamos a ubicarme a mí acá para no molestar. Vamos a presentación. Desde el principio, bueno, entonces unidad 2, capítulo 2, cultura local y cultura global. Nos preguntamos qué es la cultura. Y cultura podemos decir que es un montón de cosas, religión, arte, música, podemos decir que un país es una cultura, en fin. Entonces decimos que cultura en latín significa cuidado de los campos o cuidado del ganado. Originalmente la palabra cultura significaba eso, cuidado de los campos o cuidado del ganado. Algunos lo relacionaban con el arte, la música, la pintura, tenía una concepción elitística, esto significa que, elitista mejor dicho, que esto significa que no cualquiera era culto, sino que era algo muy superior, como por ejemplo, esta persona sabe mucho qué culto que es. Ejemplo, esa persona es muy culta porque sabía de arte, sabía de música, sabía de literatura, etc. Entonces nos preguntamos qué es la cultura y decimos que es lo que somos, lo que nos constituye como seres humanos, ¿sí? Nosotros mismos somos cultura. Nuestras creencias, maneras de producir bienes, nuestra lengua, nuestra interpretación. Todos nosotros somos una cultura. Cómo hablamos, cómo vestimos, lo que creemos, lo que pensamos, nuestros valores. La cultura de un grupo es el patrimonio cultural. Incluye historia, arquitectura, objetos antiguos. O sea que patrimonio cultural es la cultura de un grupo en sí. La cultura argentina, la cultura paraguaya, la cultura boliviana, la cultura chilena, así, es un conjunto. Eso es el patrimonio que hace hasta al patrimonio de la cultura, es todo lo que está relacionado con su historia, con su arquitectura, con los objetos. Entonces, cultura, según la antropología, cultura se relaciona con valores, con representación y normas de un grupo social. Modo de ser y vivir que representa a un grupo social determinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cultura? Y decimos que la cultura es un complejo sistema de símbolos que incluyen prácticas y creencias, es la que le da identidad a un grupo. En realidad la cultura es eso, son prácticas y creencias que dan identidad a un grupo. Y después se desprende la diversidad de cultura. ¿Y qué entendemos por diversidad de cultura? Todos los pueblos o grupos sociales tienen cultura, una manera particular de entender y de hacer las cosas, compartida por los diferentes individuos del grupo. Hacia la diversidad cultural, ¿por qué? Por la multiplicidad de formas culturales, diferentes maneras de ser en el mundo. Eso hace a la diversidad cultural, las diferentes maneras de ser y de ver también en el mundo, ¿sí? Es una manera particular de entender y de hacer las cosas. Cada país tiene su cultura, cada religión tiene su cultura, por ejemplo. La identidad siempre es producto de una historia de influencias y conflictos. Es raro que una cultura permanezca aislada de las otras, sino que se ha producido un intercambio entre ellas, a veces pacíficamente y otras violentas, como impuestas, ¿no? Como imposición, es cierto. Es raro que las culturas no se relacionen entre sí, se relacionan, a veces pacíficamente y a veces en forma impuesta. Eh, por ejemplo, qué sé yo, la convivencia entre las distintas religiones del catolicismo, por ejemplo, con los evangelistas, bueno, es más o menos, es más bien pacífica la relación, pero posiblemente si tenemos alguna otra religión que tenga valores culturales completamente diferentes, cuando quieran unirse o quieran convivir bajo un mismo lugar, posiblemente empiecen a chocar precisamente por esas diferencias. Pero en realidad va a depender mucho de las personas, de los países, de las personas que gobiernan también a los países que fomenten, digamos, la diversidad cultural en la sociedad. Nosotros los argentinos tenemos diversidad cultural y fomentamos la diversidad cultural. Entonces dijimos que diversidad cultural hace eso, la multiplicidad de culturas por los diferentes países, religiones, etc. Globalización y las industrias culturales. En 1980, gran transformación de la cultura por los cambios producidos en la comunicación y la globalización. ¿Qué pasó en 1980, en esa década en Argentina? Se globalizó la Argentina, abrió sus puertas al mundo y empezaron a ingresar cambios muy importantes, especialmente en la comunicación, a partir del consumo que trasciende las fronteras, es decir, empezamos a consumir cosas que trascendían nuestras fronteras, que venían de afuera. Por ejemplo, Coca-Cola y McDonald's.
que acá no existían. Entonces, ahí es lo que se da la transnacionalización de las industrias culturales, que incluye la editorial, la audiovisual, la fonografía, la multimedia, el arte. Con esto de la introducción de distintas formas culturales de otros países, lo que se hizo fue, bueno, empezar a consumir otro tipo de productos que antes no consumíamos, por ejemplo, la Coca-Cola o el McDonald's. Nosotros teníamos antes a Pampernick, por ejemplo, o teníamos otras gaseosas que eran las nuestras. Bueno, al venir Coca-Cola fue todo un furor y se introdujo de una manera increíble y bueno, nosotros nos adaptamos a ella. Pero ¿qué consecuencias trajeron las empresas transnacionales? La globalización y las industrias culturales. Uno de los problemas es que las pequeñas empresas se ven perjudicadas por los ingresos de productos y servicios de afuera. Entonces Mafalda nos dice en esta viñeta que está buenísima, algún día se dará más valor a la cultura que al dinero. ¿No son algo ingenuas tus ideas, Felipe? Le pregunta Mafalda. Y otro tercero que aparece, otro amigo por ahí, le dice, ingenuas no, son peligrosas. Claro, cuando dejemos de pensar en el dinero para pensar en la cultura, ahí se va a complicar la cosa, lo vamos a ver más adelante, pero se va a entender esta viñeta más adelante. Entonces, ¿podríamos resistirnos? Si no pensamos igual ante una imposición, por supuesto que podemos resistirnos, eso desde ya. La cultura y sus diferentes formas de resistencia. La heterogeneidad cultural se mantiene a pesar de la globalización. O sea, a pesar de que nos hemos abierto al mundo, existen distintos tipos de cultura, la diversidad. Ejemplo, Argentina, gran diversidad cultural. Tenemos de todo acá y estamos abiertos a que eso ocurra. Ejemplo, a la resistencia de la cultura es la murga, que representa un espacio de inclusión social donde lo importante es que cada uno de la mejor manera posible exprese su opinión de la mejor manera posible. En las murgas, que ahora se usan mucho en los carnavales, nacieron como manifestación de resistencia a la cultura, o a la cultura que se quería imponer hace muchísimos años. Bueno, ahora se usa más bien para carnaval, pero si uno lee los mensajes, están relacionados con una resistencia a un cambio que posiblemente quieran imponer. Entonces nos dice Mafalda, cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. La amiga de Mafalda. Y Mafalda le contestó, yo mucha cultura, le dice Mafalda. ¿Te llevan presa por salir a la calle sin cultura? Le pregunta la amiga. No, le dice Mafalda, pero va a salir sin vestidos. Como diciendo, le da más importancia acá al vestido, le da más importancia acá al dinero, relacionado con la viñeta anterior, que en realidad la cultura. Y cuando es al revés, la cultura tiene que ser siempre mucho, muy importante. No porque uno conoce solamente a su país, la cultura y su forma de, y sus valores, su filosofía, sino también otros países. Y empezamos a tener esa hermandad entre países importantes, respetándonos a todos como somos, de iguales, de diferentes, pero que somos todas personas que nos tenemos que respetar y que el valor, el respeto y la diversidad de cultura tiene que estar siempre entre nosotros. Bien, hemos terminado con este capítulo que continuamos la semana que viene. Dejamos de compartir.